Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio 5 de Diseño 2040. Y aquí vamos a cambiar un poco de tono, vamos a cambiar un poco el sentido del contenido. Vamos a hablar de dibujo, algo mucho más aplicado y mucho más tangible quizá que los temas que hemos venido desarrollando en los primeros episodios. Vamos a hablar sobre dibujar y diseñar y quiero hablar sobre en este episodio sobre este tema porque creo que es muy importante. Creo que por muchos años he escuchado tanto a chicas y chicos que quieren estudiar diseño, a sus familiares, a otras personas que dicen, es que sí, diseño porque me gusta mucho dibujar y porque no me gustan las matemáticas. Casi como que se vienen esas dos cosas muy a menudo juntas. Pero esta idea sí, es que a esta persona le gusta mucho dibujar, entonces debe estudiar diseño. Creo que obviamente tiene parte de cierto, tiene parte de relevante, pero también es muy falso. También me parece que es muy engañosa esa idea. Entonces vamos rápidamente a cubrir esto con dos ejemplos aquí. El primero es una comparación entre dos tipos de bocetos. Estos son muy famosos. El de la izquierda es un boceto de Picasso, de Pablo Picasso. Y del lado derecho tenemos una página del cuaderno de notas y de ideas, de dibujos de Edison, del inventor, el responsable de muchas invenciones tecnológicas a finales del siglo XIX, principios del XX. Aquí ambas personas están bocetando, están haciendo dibujos, pero obviamente uno lo está haciendo, en el caso de Pablo Picasso, lo está haciendo con un sentido artístico, con una intencionalidad artística de abstraer, de representar, en este caso, sus famosas obras con una sola línea, capturar la esencia, digamos, formal, en este caso de animales. Este es un camello o dromedario, no sé, siempre me confundo, pero es una abstracción de un animal y con una línea de una manera magistral. Picasso hace esto y tiene otros de otros diferentes animales. En cambio acá, del lado derecho, Edison está combinando ideas que está escribiendo con ideas que está dibujando, que está creando en realidad dibujos más esquemáticos, dibujos más, vamos a llamarles conceptuales, más como para él mismo pensar, quizá para comunicar también en algún momento dado a otra persona sus ideas, pero es de su cuaderno de invenciones, digamos, su cuaderno de su bitácora. El siguiente ejemplo, el segundo ejemplo bueno, no es de ninguna personas famosas, son solamente imágenes que bajé de internet, vamos a llamarlas genéricas, pero aquí tenemos del lado izquierdo también bocetos muy rápidos, pero también con un sentido artístico, con un sentido de representación más estética, más de valor artístico, el tipo de bocetos que buscan, y esto es importante, buscan capturar algún elemento de la realidad. Entonces, se evalúan, se generan también con cualidades estéticas importantes. Entonces, el sombreado es importante, la simetría, la composición del dibujo es importante, la postura en este caso son un rostro humano y una persona sentada. Es importante las proporciones, es importante, hay criterios para considerar que estos dibujos son correctos. En cambio, del lado derecho tenemos otra vez unas bocetos muy rápidos, unas notas muy rápidas de alguien que probablemente quiso capturar pues algún elemento como, no sé, viéndolas, esto es importante, son más bien como para consumo personal, no tienen que ser necesariamente explicativas, necesariamente que la gente lo entienda, pero algo está pasando aquí como quizá en un contexto de juntas, de reuniones, y la persona está capturando como dónde está el pizarrón, dónde están las mesas, dónde están las personas, y está como reconfigurando tres opciones de estas variables, digamos. Entonces, bueno, con estos ejemplos nos llevan a estos principios. Este esquema a mí me parece muy importante. Me extraña que no sea más famoso este esquema, lo he visto poco. De hecho, me costó trabajo la última vez encontrarlo porque no tenía yo registrado de qué libro lo había sacado. Pero se conoce como el ciclo del dibujo. Y lo que es importante es entender que cuando estamos dibujando, los ojos le están enviando información al cerebro, el cerebro lo está procesando,
el cerebro manda una señal a los músculos de la mano, de los dedos y el brazo, y estos mueven un instrumento, que en este caso es un lápiz, sobre un papel, y el resultado pues son trazos, es una imagen, y esa imagen la capturan los ojos y se repite el ciclo. Entonces este es el ciclo de dibujo y suena bastante obvio, suena como muy elemental, pero esto nos lleva a diferenciar entre el tipo de dibujo que se necesita para el arte y el tipo de dibujo que necesitamos en el diseño. Esa a mí me parece una de las grandes diferencias entre el arte y el diseño. A veces, por ejemplo, hay programas de estudios que son arte y diseño, hay escuelas de arte y diseño, lo cual me parece muy bien, pero creo que a veces en esos ámbitos se ignora, se hace de lado estas diferencias tan fundamentales entre el arte y el diseño. Entonces, el tipo de dibujo que necesitamos para el diseño no es artístico. Y repito, por ejemplo, incluso en escuelas de diseño que solamente son de diseño, muchas veces las personas que enseñan dibujo son artistas, son ilustradores, son personas con una capacidad artística de dibujo muy importante, y por eso se les selecciona para dar clases de dibujo a los diseñadores, a las diseñadoras. Y a mí me parece que este es un error muy grave, porque por muchos años hemos visto, por muchos años yo he visto estudiantes de diseño que sacan, por ejemplo, muy buenas calificaciones en sus clases de dibujo artístico, y sin embargo cuando llegan a la parte proyectual, a la parte de los proyectos de diseño, no saben dibujar para el diseño. Saben capturar muy bonito un rostro, una persona, un paisaje, incluso pueden reproducir muy bien un automóvil, conocen las técnicas para el dibujo artístico, pero no para pensar y para diseñar. Entonces, ¿cuáles son las claves principales en este ciclo de dibujo? La primera es que para el dibujo artístico, para el dibujo de diseño, lo más importante es la velocidad sobre la precisión. Es decir, los trazos no buscan reproducir o ser convincentes, por ejemplo, en cuanto a sombreado, en cuanto a proporciones, simetría, nada de eso. No importa la exactitud, no importa la fidelidad, no importan las cualidades estéticas. Lo que es mucho más importante que todo eso es la velocidad. Y esto es porque si ustedes ven este ciclo de dibujo, nuestro cerebro piensa muy rápido. Y en cambio, nuestra mano es más lenta. Y por eso es importante entrenar este tipo de dibujo para hacer trazos muy rápidos para que sigan la velocidad con la que estamos generando ideas y no estarnos ahí yendo muy lentos porque la sombrita o porque el reflejo o porque la proporción o la perspectiva o lo que sea técnico del dibujo o artístico. Es muy importante también cuando dibujamos para el diseño mantener la ambigüedad. La ambigüedad es una fortaleza de este tipo de dibujos, y eso por eso es que usar computadoras en esta etapa del dibujo del diseño, en la etapa más exploratoria, más conceptual, pues es problemático porque luego también las herramientas tecnológicas no nos permiten esa ambigüedad. Es un tipo de dibujo que es hecho para explorar ideas, para la exploración de ideas, entonces es mucho para el consumo personal, es mucho como para el pensamiento individual, personal, o en algún momento dado también podemos empezarlo a expandir para integrar a nuestros colaboradores, colaboradoras, a otras personas en el equipo. Pero fundamentalmente viven este tipo de dibujos en esta dimensión que se llama autográfica, que es estos dibujos que se hacen para uno mismo, ahí el auto de autográfico. A diferencia de los dibujos halográficos, que son dibujos que se producen para otras personas, para que otras personas los consuman. También en este tipo de dibujos lo que queremos muchísimo es la reinterpretación, el poder representar y re-representar una y otra vez la idea, de manera que le veamos muchos significados, muchos lados de lo que estamos dibujando. Y esto nos lleva a la expresión que usó, me parece, Donald Schoen en su obra, de que estamos dialogando con el dibujo. Cuando dibujamos, en realidad no es que tengamos la idea en la cabeza y usemos el lápiz o el instrumento para sacar la idea, sino que más bien estamos pensando mientras dibujamos, es un acto de pensar, y entonces estamos teniendo un diálogo con nosotros mismos a través de nuestros dibujos.
Hay técnicas también que se hacen a nivel grupal, como el tipo de cadáver exquisito. Hay técnicas que se hacen en equipos para tener ese diálogo a través del dibujo y no a través de las palabras. Entonces hacemos unos trazos y le pasamos ese dibujo a otra persona. Esa persona, precisamente por esa ambigüedad de la representación, sin saber exactamente qué fue lo que quisimos presentar, interpreta y reinterpreta los trazos y hace otras modificaciones y así. Son técnicas creativas para equipos basadas en estas cualidades de los dibujos. Entonces, bueno, ese es el episodio 5, la cápsula de hoy. Quería compartirlos con ustedes para hacer esa aclaración, esa diferencia. Yo no creo que los diseñadores, las diseñadoras no deban hacer dibujo artístico, por supuesto. Hay muchas personas con mucho talento en esta área y qué bueno que lo usen, sus capacidades de ilustración. Es una actividad muy bonita, muy complementaria al diseño, pero sí quería hacer la aclaración porque he conocido a muchísima gente, bueno, empezando en mi propio caso, pero amigas, colegas, estudiantes, que se han frustrado muchísimo porque no somos buenos dibujantes. Y entonces hay este mito de que si no eres un buen dibujante, si no tienes muy buenas habilidades avanzadas de dibujo, entonces no eres realmente un buen diseñador. Y creo que eso es muy dañino para la profesión, es muy dañino para la actividad proyectual. Bueno, aquí vemos que no, que en realidad el dibujo sí que ayuda, pero no es el mismo tipo de dibujo que es el artístico, es el dibujo para el diseño. Es una herramienta muy valiosa para pensar, muy valiosa para diseñar, pero siempre y cuando tenga estas características que son del dibujo no artístico. Gracias por seguir esta serie.